Las carreteras son caminos interminables que pueden ser escenarios de misterios oscuros. En la soledad de la noche, extendiéndose delante de nosotros, es fácil entender por qué se han convertido en un lugar propicio para historias de terror. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos y hoy en Terrores te contaré historias que sucedieron en la carretera. Les voy a contar lo que hemos vivido desde hace ya algunos años en mi familia. Lo estuve pensando mucho ya que sé que es muy difícil de creer lo que van a escuchar. Mi hermano falleció hace unos años en un accidente de carretera. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando marcó a la casa para avisar que ya iba en camino, que ya solo estaba esperando a unos amigos para compartir el taxi y dividir la cuenta porque no tenía mucho dinero. Una hora después, sonó el teléfono de mi casa. Alguien llamó para avisarnos que había ocurrido un accidente en la carretera y el taxi donde viajaba mi hermano con sus amigos se había estrellado contra un tráiler y no hubo sobrevivientes. Recuerdo llegar al lugar y ver a mi hermano en el piso, inerte, una imagen impactante. Al ver esta escena, mi madre se rompió. Los cuerpos de todos los tripulantes yacían en el piso de aquella carretera y no había nadie con vida. Al parecer hasta aquí no hay nada extraño, pero en este punto les contaré lo que es difícil de explicar y que es casi imposible de creer. Desde hace mucho tiempo, mi hermano o alguien que se hace pasar por él nos ha estado llamando, justo el día y la hora en que sucedió el accidente. La primera vez contestó mi mamá. De inmediato le reconoció la voz y empezó a llorar. Se puso muy mal mientras le preguntaba dónde estaba. Mi papá le dijo que colgara. Ese no es tu hijo, mujer. Ya cuelga, por favor. Mientras del otro lado de la línea escuchaba que le decían: Mamá, soy Beto. Ya voy para la casa. Estoy aquí esperando cómo irme. Y se cortó la llamada. En ese momento mi madre agarró las llaves de la camioneta y me dijo que la acompañara. Llegamos al lugar y no había nadie. Lloramos y nos abrazamos y nos regresamos a la casa. Pasó el tiempo y cuando por fin habíamos superado esto, 2 años después sonó el teléfono en la madrugada. El mismo día, misma hora, pero esta vez contesté yo. La llamada venía de su número y me dijo: Carnal, dile a mi papá que si viene por mí y una amiga, no encontramos taxi, ya es muy tarde. Me puse a llorar y le dije: Dime dónde estás, por favor, no te vayas de ahí, yo voy por ti, no te subas con nadie. Y se cortó la llamada. La última vez fue este año. Estábamos todos reunidos en la sala, con el teléfono en la mano, esperando la llamada. Al contestar, le dijimos que lo queríamos mucho y que por favor no se fuera. Él no entendía qué estaba pasando. Le preguntamos muchas cosas para confirmar que era él y a todas respondió correctamente. Nadie más podía saber todo lo que le preguntamos. Finalmente, mi padre le dijo al despedirse: Hijo, tú ya no vives entre nosotros. Debes descansar. Todo estará bien. Y colgó el teléfono. No sabemos si este año volverá a pasar, ni tenemos una respuesta para lo que está pasando. Lo único que queremos es que mi hermano descanse en paz y que nosotros podamos superar este dolor. Tenía un amigo que se dedicaba a transportar material para una empresa. Manejaba una camioneta de carga y se la pasaba toda la semana viajando de una ciudad a otra. En una ocasión me lo encontré en la calle. Era domingo por la mañana, estuvimos platicando. Salió el tema de que viajaría a Monterrey ese mismo día por la noche y me invitó a acompañarlo. Como yo estaba de vacaciones en la escuela, acepté sin problema. Pasó por mí en la noche para ir a cargar el material a una bodega que está a la salida de la ciudad. Estuvimos ahí un par de horas hasta que nos liberaron y pudimos empezar el viaje. Pasaron unas horas y no habíamos comido nada. Decidimos hacer una parada en algún lugar. Más adelante encontramos un restaurante de esos que son 24 horas y
Decidimos pararnos ahí. Entramos al lugar y no había clientes, solo los dueños. Cuando pedimos el menú nos dimos cuenta que todo era muy barato. Nos pareció algo extraño que todo era muy viejo. El folleto del menú, el mobiliario y la vajilla. Pero como era el lugar de unos ancianos, pues no dijimos nada. Ordenamos y después de un rato nos sirvieron la cena. El señor nos comentó que tendría que salir por unas cosas, pero que su esposa se quedaría al pendiente si necesitábamos algo más. Terminamos de cenar y esperamos a que alguien se acercara para pedir la cuenta. Pasaron los minutos y nadie salía. Nos empezamos a desesperar porque se hacía tarde y nadie nos atendía. Nos levantamos a buscar a alguien. Revisamos el lugar, la cocina, los baños y nada. Solo queríamos pagar e irnos. Para sorpresa nuestra, no había nadie. Nos habían dejado solos. Debíamos llegar a Monterrey al amanecer y decidimos dejar el dinero de la cuenta en la mesa y nos retiramos. Checamos la camioneta antes de irnos para ver que todo estuviera bien con la carga. Todo parecía normal, pero cuando nos subimos observé algo muy raro. Vi por el espejo lateral una sombra que se acercó a la parte de atrás. Mi amigo estaba abajo revisando los amarres y él no vio nada extraño. No le dije nada y abandonamos el lugar. Seguíamos hacia nuestro destino. Nos quedamos en silencio durante un tiempo. Me preguntaba qué había pasado con esas personas. ¿Por qué habían abandonado a unos extraños que aún no pagaban la cuenta? Sonaba música en la radio. Me estaba dando sueño, así que encendí un cigarro. Prácticamente toda la carretera desde que salimos estaba oscura. No se veía nada afuera, solo las luces de los autos. Llegamos a un lugar donde por fin había luz en la calle principal y miré el espejo. Vi como algo pasó atrás de la lona con la que estaba protegida la carga. Era otra vez esa sombra. Estaba recorriendo la plataforma de la camioneta y me limpié los ojos tratando de enfocar. Miré fijamente al espejo. Se acercaba poco a poco hacia nosotros. Pensé que el sueño me estaba traicionando o que ya estaba alucinando. Mi amigo solo veía hacia el frente. Ni siquiera me ponía atención. Después de unos minutos volví a mirar y ahí estaba. Se volvía a asomar. La veía en el espejo, pero cuando volteaba hacia atrás no había nada. Me estaba muriendo de miedo y no sabía si decirle, pero también pensé que si llegaba a pasar algo y no le decía lo que había visto estaría en problemas. Unos kilómetros más adelante pasó algo muy raro. La carretera en ese tramo es de doble sentido y todos los autos que venían de frente nos hacían la señal para que nos detuviéramos. Hacían el cambio de luces todos los conductores como si nos estuvieran avisando de algo. Un tráiler que iba atrás de nosotros empezó a tocar la corneta de su camión. Nos hacía señas con la mano de que nos detuviéramos. Mi amigo decidió detenerse y el tráiler se estacionó atrás de la camioneta. Bajamos a revisar qué pasaba. El camionero se acercó y nos preguntó que si estábamos bien. Mi amigo me volteó a ver y no sabíamos a qué se refería. Se sorprendió mucho y nos dijo con una voz temblorosa: algo venía colgando de su camioneta. Al principio pensé que era un pedazo de lona o algo así, pero me acerqué más para ver qué era y se metió debajo. Salió por un lado y se fue hacia el frente. Fue en ese momento que entendí por qué los otros conductores nos estaban tratando de avisar algo. No sé cómo, pero estaba parado encima de su carga y fue cuando empecé a tocar las cornetas. Me volteó a ver y tenía unos ojos brillantes que parecían dos luces naranjas. Brincó a la orilla de la carretera y desapareció en el cerro. Mi amigo no podía creer lo que estaba diciendo el chofer y le dijo: no puede haber subido a nadie. Nos hubiéramos dado cuenta si algo de ese tamaño se subiera. Hubo un silencio incómodo de unos segundos y después le dije que yo también lo había visto. ¿Pero cómo? ¿Dónde se pudo subir? No hemos parado desde hace 20 kilómetros en el restaurante y los dos revisamos la camioneta antes de salir de ahí. El chofer nos miró y dijo:
¿Restaurante? No hay ningún restaurante o gasolinera en más de 50 kilómetros. De pronto escuchamos que algo se movía en el cerro. Entre las ramas crujientes, algo venía corriendo hacia nosotros. Gruñía como un animal enorme. Corrimos hacia nuestros vehículos y salimos de ahí de inmediato. Estábamos muy asustados y casi no hablamos más durante el resto del camino. Regresamos a la mañana siguiente. Cuando viajábamos camino a casa, tratamos de buscar aquel lugar donde habíamos cenado. No encontramos nada, tal como lo dijo el chofer. No había nada en ese tramo de la carretera. Yo soy transportista y durante los años que he trabajado en la carretera, he tenido varias experiencias que considero paranormales. Una noche circulaba en la carretera Matehuala-Monterrey. Trabajaba para una empresa que transportaba materias primas. En esa ocasión nuestro destino era un parque industrial que se encuentra en la entrada de Apodaca, Nuevo León. La carga era urgente, por lo que desde que salimos de la empresa en Querétaro no paramos para nada. Otro chofer iba atrás de mí con el resto de la carga. Los que conocen esa carretera saben que no está alumbrada y prácticamente no hay nada en el camino en muchos kilómetros. Es una carretera en línea recta, muy aburrida, inclusive tenebrosa, sin nada más que cactus y algunas otras plantas. La carretera estaba muy sola, oscura. Todo parecía estar muy tranquilo, pero a lo lejos alcancé a ver lo que parecía ser un anciano. Iba caminando por la orilla, cargando algunas bolsas. Al ver al anciano, me comuniqué con mi compañero que iba detrás de mí y le dije: ¿ya viste al viejito? Parece que está cansado. Trae muchas bolsas, como ves, lo llevamos. Él me contestó muy nervioso: no, mejor no te pares. A lo mejor es algo malo. ¿Qué tal que nos asaltan? A veces los ladrones hacen esas cosas para que te pares y luego te quitan todo. Seguimos adelante y aunque yo sentía algo en el estómago, una preocupación extraña, llegamos a la planta y descargamos todo lo más pronto posible para regresarnos. Eran como las 3 de la mañana y de pronto ahí estaba el viejo otra vez. Me puse muy nervioso y le llamé a mi compañero: ¿ya viste? Ahí está de nuevo el viejo. Él me contestó muy nervioso que eso no era bueno, que siguiéramos adelante y que no lo volteara a ver. Lo dejamos muy atrás, pero yo seguía con esa sensación de angustia. Llegamos a la empresa con bien y mi jefe me dijo que si podía regresar con otra carga para el mismo cliente. Yo le dije que sí y me fui a descansar mientras estaba listo todo. Esta vez salí yo solo. La misma empresa, la misma carretera, la misma ruta. Sin ningún inconveniente pasé por el mismo lugar sin detenerme. Cuando volteó la mirada y ahí estaba, el mismo anciano cargando esas bolsas. Enseguida recordé lo que me dijo mi compañero y aceleré sin mirar atrás. Llegué a mi destino. Esta vez salí más rápido de regreso ya que no traía tanta mercancía. Me incorporé a la autopista y minutos más tarde lo volví a ver. Allí estaba como esperándome. Ya lo había pasado, pero algo hizo que me detuviera. Él seguía caminando hacia mí. Cuando llegó a mi camión le pregunté: ¿qué anda haciendo en la carretera tan tarde, señor? ¿A dónde se dirige? Es muy peligroso que anda ahorita en la calle. El anciano no me contestó y me miró fijamente. Sonrió de una manera escalofriante y después se volteó. Se escuchó una carcajada horrible que retumbó en medio de la soledad de la carretera. Arranqué de inmediato, tratando de irme de ahí a toda prisa y de repente las luces del camión empezaron a apagarse y prenderse solas. Yo me decía a mí mismo: tranquilo, ya se quedó atrás, tratando de calmarme. Por mi espejo retrovisor vi que un camión venía atrás de mí haciéndome señales con las luces, como si quisiera que me detuviera, y yo continué. Aceleré sin detenerme. Ya eran muchas cosas malas en una sola noche. Estaba muy alterado. De pronto volteó a la ventana del copiloto. Ahí estaba el anciano, colgado de mi puerta, mirándome con unos ojos negros, como si tuviera las cuencas vacías.
Traté de hacer movimientos con el camión para que se cayera, pero no funcionaba. Algo me pasó y la vista se me empezaba a nublar, como si estuviera cayendo en un sueño profundo. Esa cosa me provocaba esa sensación de cansancio para que me detuviera o estrellara el camión. Los ojos se me cerraban y por un momento pensé que estaba todo perdido. Recordé que mi familia me esperaba y eso me dio fuerza para no rendirme. Empecé a rezar con mucha fe y le pedí a Dios que me ayudara, que me dejara llegar con bien a mi casa. Volví a voltear a la puerta del copiloto y el anciano había desaparecido. Atrás de mí seguía el mismo conductor diciéndome que me detuviera. Unos kilómetros más adelante me orillé. El otro chofer también se detuvo. Bajó de su unidad y se acercó a mí. Tenía una cara de preocupación inquietante. Cuando llegó hasta donde yo estaba, le pregunté: «Disculpe, señor, ¿está usted bien? ¿Necesita algo?». Él me contestó muy asustado: «La verdad no. Acabo de ver cómo un animal iba colgado de tu puerta y se quería meter a tu cabina. Le daba golpes con su cabeza a tu ventana como para romperla y de pronto, de la nada, se tiró hacia un lado de la carretera». Le conté lo que había pasado y lo más probable es que si él no hubiera visto lo mismo que yo vi, jamás me hubieran creído. Ambos teníamos mucho miedo y le pedí que si podíamos viajar juntos, uno atrás del otro para estar más seguros, por si algo extraño pasaba. Él accedió y así pudimos salir de aquel lugar que parece estar maldito. Vivo en la ciudad de Querétaro y en algún momento trabajé para una empresa en la cual tenía que viajar por el Bajío. En esta ocasión me encontraba en Guanajuato. Era muy raro que regresara a Querétaro de noche, prefería quedarme en un hotel y regresar por la mañana. Ese día terminé una junta con las personas que tenía a mi cargo y ya era tarde. Mis compañeros de Guanajuato me preguntaban si era muy necesario que me fuera, que lo pensara bien, pero nunca me dijeron si había algún problema en la carretera o algo. Salí de la ciudad aproximadamente a las 11 de la noche y tomé la carretera a Irapuato a León. Unos kilómetros más tarde, el radio de la camioneta empezó a fallar. La señal iba y venía hasta que solo se escuchó ruido blanco. No le tomé importancia y seguí conduciendo. Unos metros más adelante se apagaron las luces y bajé la velocidad. Prendí las intermitentes. La carretera estaba sola y busqué un lugar para detenerme a checar el auto, cuando de pronto vi por el espejo retrovisor unas luces. Eran de un autobús, uno de los viejitos. Hacía mucho tiempo que no veía uno de esos. Iba atrás de mí y me hacía el cambio de luces, pero yo le decía que me rebasara y no aceleraba, seguía atrás de mí. Era algo muy raro porque me seguía haciendo el cambio de luces, pero no me pasaba. Empecé a desesperarme y manoteé por la ventana diciéndole al chofer que me rebasara. Cuando iba a sacar la cabeza para gritarle, por accidente vi el espejo lateral. En el reflejo no había absolutamente nada. Miré al frente, estaba confundido y no quería mirar para atrás. Por instinto miré el retrovisor y ahí seguía. Iba atrás de mí, pero en el espejo lateral no había nada. Se acercaba cada vez más rápido y yo trataba de acelerar y el auto no respondía. Ya estaba muy cerca, parecía que quería impactarme. Cuando sentí que se estrellaría conmigo, cerré los ojos. Unos segundos después los volví a abrir y ya no estaba. Me detuve a la orilla de la carretera. Estaba pensando qué había sucedido, pero no le encontraba ninguna razón. Cuando logré tranquilizarme y estaba a punto de partir, miré hacia un lado. Había una gran cantidad de cruces en la orilla. Miré hacia atrás y las cruces continuaban. Me dio mucho miedo y arranqué el auto y continué mi camino a casa. A partir de ahí no tuve ninguna falla en el auto, como si por arte de magia se hubiera reparado todo. Al otro día por la mañana recibí una llamada. Era uno de mis compañeros y me preguntó cómo había estado mi viaje de regreso. Le dije que todo estuvo bien y me contestó: «Menos mal. Pensé que a lo mejor habías visto algo raro».
De inmediato le contesté algo raro como un autobús. Después de un silencio me dijo, sí, eso. Dicen que en los años 60 un autobús de pasajeros viajaba a la ciudad de Querétaro. El chofer perdió el control al quedarse dormido. Esto provocó que chocara de frente con otro autobús que viajaba en sentido contrario. La mayoría de los pasajeros y ambos conductores fallecieron al instante. Trabajé como transportista durante más de 30 años. En este tiempo viví muchas experiencias, pero sin lugar a dudas esto que les comparto marcó mi vida. Una noche me dirigía de Nuevo Laredo a la Ciudad de México. Llevaba alrededor de 10 horas manejando, pero no sentía cansancio, pues me encantaba manejar de noche. Mientras escuchaba la radio me di cuenta que delante de mí había una persona haciendo autostop. Me orillé casi de inmediato, pues en ese entonces era muy común ver a la gente pidiendo aventón en las carreteras. Eran otros tiempos y no había peligro. Mientras me detenía pude notar que se trataba de un hombre de edad avanzada. Parecía tener al menos unos 60 años. Siempre he sido una persona que trata de ayudar a los demás y en este caso no haría una excepción. ¿Para dónde va, señor? ¿Está todo bien? Él me dijo que su camión se había quedado unos 2 kilómetros adelante, pero que no pasaba nadie y decidió caminar para pedir ayuda. Lo llevaré y revisaré su unidad. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarlo. Aquí traigo mucha herramienta y con suerte podré arreglarlo para que pueda llegar al taller más cercano. Traté de hacerle plática en el camino, así que le pregunté en qué empresa trabajaba, pero no me contestó. ¿Está bien, señor? ¿Le pasó algo? Tiene su ropa rota, se accidentó. Pero el señor no decía nada. Estuvo callado durante todo el camino. Empecé a preocuparme porque avanzamos más de 2 kilómetros y no se veía nada. Y le volví a preguntar si faltaba mucho. Ya falta poco. Sigue derecho. Levantó la mano y me señaló con su dedo hacia el frente. Seguí unos kilómetros más, pero no había nada y me desesperé. De pronto me di cuenta que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí. Era imposible que me hubiera regresado a ese lugar porque solo había conducido en línea recta. Me puse muy nervioso y le dije que dónde estaba su camión. Él se quedó callado y ni siquiera me miraba. Empecé a desconfiar y unos metros más adelante me detuve. Le pedí que se bajara del camión. El anciano se bajó y caminó hacia la orilla. Se metió entre los arbustos y se perdió en la oscuridad. Me quedé un momento pensando y me estaba ganando el remordimiento. Me sentía mal. No estaba bien dejarlo ahí solo. Algo podría pasarle y quedaría en mi conciencia. Esperé más o menos unos 10 minutos para ver si salía de ahí, pero no había rastro de aquel señor. Unos minutos más tarde, otro camión se orilló delante de mí. El conductor se bajó y caminó hacia donde yo estaba. Me bajé para ver qué quería y antes de que yo pudiera decir algo, me dijo: amigo, tienes que irte de aquí de inmediato. Viste a un señor pidiendo ride, ¿verdad? Me sorprendió que supiera eso y le pregunté cómo sabía. Yo recorro esta carretera todos los días. Ese señor que viste pidiendo ride era un trailero que hace muchos años sufrió un accidente. Justo aquí, donde estás parado. Esa persona perdió la vida y durante muchos años se ha aparecido en este lugar. Hace autostop a los camioneros que pasan por aquí. Y quienes se paran, desaparecen en la nada y nadie vuelve a verlos. Hace un año, uno de mis mejores amigos iba pasando por esta carretera. Yo hablaba con él por la radio. Estábamos platicando como siempre. De pronto mi amigo me dijo que había un hombre en la orilla de la carretera, que parecía que había tenido un accidente y me dijo que más tarde me llamaba de nuevo. Colgó. Y esa fue la última vez que hablé con él. Ya no supimos nada de él, ni de su camión. Las personas dicen que ese anciano los lleva al lugar donde permanece atrapado. Y hasta el día de hoy estoy agradecido con ese hombre que se tomó el tiempo de pararse y advertirme de lo que me estaba pasando. Si no hubiera llegado, tal vez no podría contarles esta historia.
Me dediqué muchos años a ser transportista. Trabajé en mi tráiler desde los años 80 y me retiré en el 2005. Aún recuerdo muy bien aquella noche allá en el 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi tráiler, pues los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos varios días manejando y nos turnábamos para poder descansar. Ya llevábamos 2 días de viaje. Llegaríamos a nuestro destino por la mañana, recorríamos la carretera de Guadalajara a Colima. Ese sería nuestro destino. Estábamos platicando. Yo era el que manejaba y mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Era eso de las 3 de la mañana cuando vimos a alguien a las orillas de la carretera y iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a esas horas, caminando en medio de la nada. No podíamos ver si era un hombre o una mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. ¿Cómo ves? Le echamos aventón. Yo le dije que estaba bien y comencé a disminuir la velocidad hasta poder pararme por completo. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que hasta ese entonces creímos que era una persona. Cuando nos paramos a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón, pero la persona continuaba caminando sin voltear, sin siquiera vernos. Nos dimos cuenta de que era mujer porque se asomaba su cabello por la parte de enfrente, aunque no podíamos verle la cara. Al no tener respuesta, mi amigo insistió y le dijo: ¿te podemos ayudar en algo? Pero de nuevo no obtuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al no obtener respuesta, ni conseguir que siquiera nos volteara a ver, le dijo: chingue pues. Aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero no era una mujer, era un esqueleto, una calavera sin ojos, solo era hueso, sin carne. Mi amigo gritó muy fuerte mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida a él. Yo me quedé en un estado de shock como por 10 segundos y cuando reaccioné pisé el acelerador. Arranqué el camión a toda velocidad y mi amigo seguía gritando aterrado. Yo también lo estaba, pero no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció y llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato para descansar un poco y reponernos de aquel susto. Ninguno de los dos estaba tranquilo, aún no sabíamos qué fue esa cosa en medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada. No quería preocuparla y recuerdo que al despedirse de ella le dijo: te amo, mi amor. Espero que los días en la carretera pasen rápido para regresar por fin a casa contigo y el niño. Después de eso nos fuimos a dormir. En la mañana muy temprano agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo en el copiloto. Todo iba muy bien, pero otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario y provocó el peor accidente que sufrí en toda mi vida. Mi amigo y mi compañero de años de trabajo perdió la vida al instante. A mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Él fue la única víctima fatal de aquel accidente. Hubo algo más que me perturbó ese día. Me di cuenta que cuando bajaron del camión y me estaban dando asistencia médica en ambulancia, estábamos en el mismo lugar donde hacía 2 noches se nos había aparecido aquel esqueleto. Ahí comprendí que eso que se nos había aparecido era la muerte, que se había llevado a mi mejor amigo por faltarle el respeto. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho donde perdí a mi mejor amigo. Seguí siendo camionero, pues era algo que me apasionaba y sinceramente era bien pagado, pero siempre respetando todo aquello que no es de nuestro mundo. Venía manejando por la Rumorosa. El sol apenas se estaba metiendo cuando de repente mi camión comenzó a fallar. Gracias a Dios encontré un espacio para estacionarme a la orilla de la carretera y encendí las luces para evitar un accidente.
El sol terminó de meterse y la oscuridad se hizo presente. Yo me comuniqué con la empresa por radio para avisar lo que me había sucedido y me comentaron que en unas horas iba a llegar alguien para apoyarme. Así que tenía que esperar hasta que la ayuda llegara. Intenté dormir un rato, pues me dolía mucho la espalda. Apenas habían pasado unos 10 minutos cuando de repente alguien tocó a mi ventanilla. Abrí los ojos y del otro lado del cristal se encontraba una mujer. Se veía mayor, de unos 60 más o menos. Se me puso la piel de gallina, pues ¿de dónde había salido esa señora? Tenía un rostro muy feo, parecía una bruja. Bajé un poco la ventana y le pregunté qué quería y me dijo que si le podía ayudar con su carro, que se había estacionado atrás de mí. Se había descompuesto y ella no sabía de esas cosas. A mí no me daba buena espina. Se me hizo muy extraño y la verdad también me dio mucho miedo. Algo me decía que si abría la puerta del tráiler algo malo me iba a pasar. Le respondí amablemente que no podía salir por seguridad y que ya no tardaban en llegar los mecánicos que me ayudarían a reparar mi tráiler. Pero la mujer se puso muy insistente. Ándele, ayúdeme. Míreme, no sé nada de autos. Mis hijos me están esperando. No sé cómo explicarlo. Su manera de hablar no se sentía natural. Jamás había escuchado a alguien hablar así. Hablaba perfecto español, pero su acento y su tono de voz eran muy extraños. Y con extraño no me refiero a que la mujer venía de otro país, sino como que algo no encajaba. Algo me hacía dudar. Esa mujer hablaba muy correcto, como si tratara de cuidar cada palabra que decía. Era tan raro. Así que le dije: lo siento, señora, pero yo no me puedo bajar. Espera a que lleguen mis compañeros y ella le brindarán la ayuda que necesita. Juro por mis hijos que sentí tanto miedo de tenerla tan cerca del cristal. La ventanilla no la había bajado completamente, solo la mantuve semiabierta para poder escucharla. Volvió a decirme que sus hijos la estaban esperando y que ella tenía que llegar pronto, que por favor bajara de mi camión para que le echara un vistazo a su auto. Fue tanta su insistencia que por un momento casi me convence. Cuando me di cuenta, ya tenía mi mano puesta sobre la manija. Estaba a punto de abrir la puerta y en ese momento pasó un trailero por la carretera y comenzó a apagarme y prenderme las luces, al mismo tiempo que hacía sonar su claxon. Entendí que aquel trailero intentaba decirme algo, así que retiré mi mano lentamente y decidí no abrirle. La mujer se percató de mi decisión y se puso más insistente, como enojada. Ábreme la puerta, necesito que me ayudes, mi teléfono no funciona. Sus palabras no me gustaron para nada, pues me levantó la voz. Fue entonces que la mujer comenzó a meter sus largos dedos por el poco espacio que había en la ventana. Al mismo tiempo intentaba abrir la puerta por fuera con su otra mano. Ella me miraba fijamente y empezó a sonreír de una manera muy macabra. Fue muy aterrador. La mujer se reía a carcajadas como una loca y me repetía: ábreme la puerta. Me fui a esconder al camarote. Las lágrimas se me salían del miedo que tenía. En una parte secreta del camarote tenía un tubo. Lo saqué y me preparé para golpearla en caso de que pudiera entrar, pero después de varios minutos se dejó de escuchar su voz. No me moví de ahí hasta que escuché que mis compañeros llegaron a ayudarme. Para ese momento ya eran las 4 de la mañana, pero gracias a Dios pude llegar con bien a mi destino. Cuando llegué, lo primero que hice fue detenerme en un restaurante que se encontraba por ahí. En ese lugar hay muchos camioneros que se detienen a descansar y a cargar combustible. Cuando me estacioné en aquel lugar y bajé de mi unidad, un sujeto se acercó a mí. Yo soy el que te pitaba y te prendía las luces anoche. Cuando pasé a tu lado noté que arriba de tu tráiler se encontraba un ser muy extraño, intentando abrirte la puerta, y tenía la mitad del cuerpo como de mujer y la otra mitad parecía un animal, como una cabra.
Y así llegamos al final de este episodio. Para despedirme los invito a que me sigan en redes sociales. Aparecemos en todos lados como Terrores Podcast. Y si te gustaron estas historias, por favor suscríbete al canal, regálame un like y déjame un comentario. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo este contenido. Envíame tu historia al correo que está en la descripción. Nos escuchamos la próxima, si te atreves.